Hola, Dios te bendiga, te saluda a tu amiga y hermana Joana Núñez. El día de hoy te quiero compartir una hermosa palabra que habla acerca del verbo hecho carne. Esta hermosa palabra la podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 1. Estaremos hablando acerca del significado de la palabra verbo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre su gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Hijo que está en el seno del Padre, Él le había dado a conocer. Hablándonos esta hermosa palabra de que antes de que se creara todo ya existía el que era la fuente de todo lo que hoy existe. Y dice la palabra que el verbo se hizo carne, siendo Cristo la palabra, siendo Cristo el verbo. Pues Cristo era la palabra de Dios hecha carne. Y aquí nos los demuestra en 1 Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra eterna de Dios tomó entre sí la naturaleza humana y se hizo hombre, con el objeto de demostrar y dar a conocer al eterno de Dios, por medio de aquella personalidad humana. La palabra eterna de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana y se hizo hombre, con el objeto de demostrar y dar a conocer al eterno de Dios por medio de la personalidad humana. ¿Pero qué es la palabra? Vamos a ver qué es la palabra del hombre. La palabra del hombre es aquella por la cual se expresa a sí mismo, por la cual se comunica un pensamiento o sentimientos. Y por la palabra da a conocer mandamientos y pone en vigor su voluntad. La palabra refleja el carácter. Sabemos ahora que el verbo fue hecho carne, carne de hombre. Jesucristo aquí en la tierra siendo 100% hombre, siendo Él la palabra de Dios aquí en la tierra. Cuán hermoso es nuestro Dios, digno de recibir toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Ahora veamos qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella por la cual el Padre se comunica con sus hijos, trata con ellos y es el medio por el cual expresa su poder, su inteligencia y su voluntad. Y Cristo es la palabra eterna de Dios, aquella palabra la cual un día fue hecha carne y estuvo en el mundo, aquel verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Y aquí en el libro de San Juan 1 nos los dice: siendo Dios el principio de todo lo que hoy existe.
Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 16 nos los dice también. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, siendo Él el creador del universo, mencionándonos que Él es el principio de lo que hoy es. Como nos los menciona aquí San Juan 1:1, que en el principio Él era el verbo, y enseñándonos aquí en su palabra que Él ya existía en la eternidad. Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, pues Jesús no existió cuando su madre María lo engendró, sino que Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, pues así lo dice su bendita palabra. Y en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, mencionándonos que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Él ya nos conocía para que fuésemos santos y sin mancha alguna delante de Él, porque Él es un Dios santo, el cual demanda santidad al Hijo de Dios. Y en el libro de Primera de Pedro 1:20 nos dice: ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mencionándonos nuevamente que habíamos sido ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que todo se creara, ya habíamos sido predestinados y destinados a lo que hoy somos, a ser hijos de Dios, en llamamiento santo, siendo apartados para su servicio. La palabra santo significa apartado para su servicio, apartados para el servicio de Dios. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada 100% por Dios, la cual un día Dios habló directamente y aún hasta el día de hoy Él nos sigue hablando a través de su bendita palabra. Hoy te dejo con esta hermosa palabra recordándote que en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, recordándote al primogénito de toda la creación, y el cual está por encima de todo, el cual es Jesucristo nuestro Dios, y en la cual en su naturaleza Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios, aquel verbo hecho carne que habitó entre nosotros, y en el cual vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hoy te dejo con esta hermosa palabra, esperando que sea de bendición para tu vida como lo fue para mi vida. Bendiciones, tu amiga y hermana Joana Núñez.